Jérete, hoy es 15 de noviembre de 2023. En los videos anteriores he estado equiparando a lo místico, al hecho místico, a la experiencia mística, como un detenimiento de lo simbólico y de lo imaginario, como un fallo del lenguaje, como una caída del lenguaje, como un deshacimiento temporal del lenguaje. Y ya había yo establecido la posibilidad de que los teólogos y los mismos místicos me objetaran la definición, porque entonces cualquier salida del lenguaje o cualquier encuentro directamente con lo real, que viene siendo ese espacio más allá de lo simbólico que el mismo lenguaje por su estructura prodiga, pues entonces que cualquier encuentro con lo real, una mirada, una relación sexual, un hecho violento o simplemente lo que se llama un trauma, podría catalogarse como lo místico. Y creo que eso es injusto, que no todo encuentro con lo real es un hecho místico, aunque me pareció interesante en su momento plantear que lo místico hay un encuentro con lo real. Pero venía a mí la objeción desde la teología y venía a mí la objeción desde la semántica del vocablo. Y no solamente eso, cuando uno lee algunos místicos occidentales, básicamente el místico no siempre vive la experiencia como pavorosa o el hecho místico como pavoroso. Y de hecho todos estos relatos, todos estos poemas están acompañados del padecimiento de la belleza, del padecimiento de la pulcritud. Entonces voy a verme forzado a reformular mi definición de lo místico, la que estoy buscando. Si bien en todo lo místico esa experiencia implica una justipreciación de lo simbólico y de lo imaginario, y hay un encuentro con lo real que transformará para siempre al místico, creo que el hecho místico se logra solamente estando asido a un discurso, como lo dije ya en algún video anterior, asido a un discurso que prepare, prodigue un encuentro con una trascendencia y una belleza. Para que lo místico pueda llamarse místico, es decir, para que lo místico sea una experiencia luminosa, como dirían los teólogos o algunos filósofos, tiene que estar sostenido el sujeto aún en ese lugar que protege de la angustia de lo real, de la crudeza de lo real mirado de frente, que es el soporte de lo imaginario, en donde todavía se adjudica la pulcritud y se manifiesta la pulcritud, es decir, la belleza. Los discursos místicos preparan, o los rituales mistagógicos, toda la mistagogia y toda la misticología o mistología, es decir, todos estos ámbitos religiosos y espirituales preparan al sujeto para que pueda abandonar sin pavor o no con un pavor incauto los dos asideros donde el ego se conforma, lo simbólico y lo imaginario. Así que cuando acontece no estaba desinformado. Y para quien le acontece un hecho místico y no estaba previamente informado, pues entonces puede a posteriori acogerse a uno de estos discursos y darle una explicación trascendental. Esto que me pasó y de lo que yo nunca había oído, pues entonces tiene que ser un hecho místico o una revelación de Dios, etcétera. ¿Qué hace al hecho místico el hecho místico o luminoso?
que hay una preparación discursiva, como una especie de maquillaje discursivo, como una especie de ascesis discursiva que permite el encuentro con lo real, primero de manera advertida y segundo, sosteniendo algo de lo imaginario donde aparece la belleza. El pavor, cuando aparece, porque los místicos, muchos místicos, pese a que ven algo con belleza, también pueden sentir pavor, no es que no estuviesen advertidos, sino que el pavor siempre es del ego. El miedo siempre es del ego y de sentir su disolución, como cuando, supongo yo, como cuando se va a morir. Que el miedo realmente es el de sentir que todo se disolverá, que todo lo que uno ha creído ser se disolverá. Porque en últimas el proyecto ontológico es un proyecto imaginario, es decir, de la imagen o de la figura, de la imago que conforma al yo y sus disque proyectos. Entonces el místico puede llegar a sentir pavor, pero es el pavor, digamos, natural del yo con el que se ha identificado el sujeto. Y muchos de los discursos místicos, ahora por ejemplo que estoy releyendo a el pseudo Dionisio Areopagita, él habla de que hay un más allá de toda afirmación, hay un más allá de todas las causas de los entes que conocemos y más allá de toda contradicción, que sería, digamos, lo real, que es pseudo Dionisio, como buen místico cristiano, pone en ese lugar a Dios. Dios será lo real para el cristiano y entonces eso, ese real, si bien puede que no tenga metáfora, no tenga posibilidad de afirmación, es al menos volición. Y como dije en otro video, ensarta al sujeto en una causa en la que se siente incumbido y de la cual se siente partícipe. Lo real entonces estará para el creyente, para el místico cristiano, en el lugar de Dios y en el lugar de la belleza y en el lugar de la bondad, que son básicamente las tres atributos de Dios que venían desde Platón. Lo divino es necesariamente bello, necesariamente bueno, necesariamente Calón que Agazón, se me olvidó el otro. Bueno y bello. Y es una abolición. Y hay una abolición, que es lo que se llamaría una pronia o una providencia para el cristiano. Insisto entonces, la belleza, la pulcritud, es, digamos, fundamental como presunción para el hecho místico. Sea a priori, cuando un sujeto se inscribe en un discurso que lo prepara hacia lo real, adjudicándole a lo real la belleza, la pulcritud, el lugar de lo pulquérrimo. Y dos, a posteriori para un sujeto al que le acontece un deshacimiento del lenguaje, un encuentro con lo real, pero que a posteriori, cuando vuelve a conformar ese ego, que ya está enterado de que le pasó algo, pues se aferra a algún discurso en donde pueda denominar a eso que le pasó algo pulquérrimo o a eso que le aconteció como un hecho que tiene una causa y una consecuencia trascendental. Entonces, lo místico tendrá que ser necesariamente algo atado a una causa, es decir, a un motivo trascendental para poder tolerar el deshacimiento del ego, que de lo contrario no sería más que mero trauma. Lo que diferencia el trauma del hecho místico es la adjudicación, obviamente subjetiva, que hace cada persona de que allí hay una causa, hay una trascendencia y hay quizás algo pulquérrimo, porque de lo contrario, eso que se hubiera podido llamar hecho místico simplemente sería sentido como pavor o como un mal, o como, o como un truncamiento al proyecto ontológico egoico.